En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Quiero repetirlo. Por lo tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Señor, en tus manos estamos en esta mañana. Queremos que bendigas a cada uno de los que estamos aquí. Que sea tu Santo Espíritu quien nos enseñe y nos muestre lo que en esta mañana tienes para nosotros. En mí suple toda deficiencia, Señor. Úsame como instrumento para la gloria de tu nombre y bendice a tu pueblo a través de tu palabra. Abre sus oídos, su entendimiento para que puedan entender y comprender lo que en esta mañana tienes para nosotros. Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Dice la palabra del Señor que por lo tanto ya no sois extranjeros ni conciudadanos. Pablo comienza señalando a los creyentes en Cristo que ya no sois extranjeros, ya no somos forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice que la palabra, encontré ahí griega traducida de extranjeros, significa que da alusión a que no pertenecemos a ese lugar. Nosotros podemos ver ahorita, está muy común, toda la gente que viene, que ha salido de su lugar de origen para buscar otra nueva expectativa de vida, una mejor vida. Otros salen exiliados y otros salen perseguidos porque son perseguidos políticamente. Y hemos visto lo que ha sucedido en nuestro país a través de toda esa gente que viene de América Central para encontrar una mejor vida. Y vemos y escuchamos en las noticias lo que está sucediendo con ellos. Esto no es nuevo para nosotros porque nosotros lo hemos escuchado día con día, año con año, a través de lo que ha pasado cuando llegan mexicanos a Estados Unidos y cómo son tratados. Me acuerdo que cuando Obama llegó a presidente, yo les decía: Estados Unidos no va a cambiar, porque decían: es que ya llegó un presidente negro, las cosas van a cambiar. El negro siguió siendo negro, el latino siguió siendo latino. No hubo cambios. No se hablaba de persecuciones sobre los que no llevaban documentos, sin embargo los había, y había muchos, igual que ahora. Lo que pasa es que antes no se difundía y ahora ya se sabe más. Ahora sabemos lo que un extranjero sufre para poder tener una mejor expectativa de vida. Sufre cuando es perseguido políticamente. Sufre cuando no encuentra otro obstáculo más que el poder querer ser mejor y no puede lograrlo porque hay siempre obstáculos en su vida. Y quiere evitarlos, pero no puede. Siempre aparece otro para el extranjero. Sin embargo, de alguna manera describimos esta parte porque eso éramos antes, sin Cristo. Éramos advenedizos, éramos extraños, porque no conocíamos de Dios. En la mañana platicábamos de que sabíamos de Dios, pero no lo conocíamos. Muchos de nosotros probablemente fuimos educados en la religión católica. Yo estuve en una escuela de monjas y luego en una escuela de sacerdotes. Y me hablaban de Dios, pero no conocía a Dios. Cuando conocemos a Dios, las cosas cambian. Y entonces es cuando nosotros queremos ser parte de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Y entonces encontramos nosotros en la palabra del Señor que
en la posición lamentable en la que nos encontrábamos, sin privilegios, sin oportunidades, como los extranjeros que van o se exilian en otros países, no tienen oportunidades, no hay privilegios para ellos, de igual manera no los teníamos. A nosotros nos decían que todos éramos hijos de Dios. Y pues en eso nos basamos, yo también soy hijo de Dios. Pero cuando llegamos a la Escritura vemos que en realidad no éramos hijos de Dios. Faltaba algo. ¿Faltaba qué? Ser parte de la familia de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, si usted no sabe la respuesta, quiere decir que posiblemente no sea usted de la familia de Dios. Al llegar al conocimiento de Dios, tenía yo que hacer un acto de fe, de confesión, para poder ser de la familia de Dios. Es lo que hemos hecho la mayoría, ¿no es así? Bien, entonces esta barrera se rompe a través de lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Entonces, la condición en la que nos encontramos, que era lamentable, por eso hacemos la figura de lo que está sucediendo con los que están saliendo de sus países, cómo sufren, cómo padecen para poder encontrar una oportunidad. En nosotros no tuvimos que padecer tanto. ¿Por qué? Porque Cristo hizo todo el papeleo. Cristo hizo todo el arreglo en los documentos. No sé si me está usted entendiendo lo que quiero decir. Muchas veces nos han dicho, nosotros no hicimos nada, Cristo lo hizo todo. Y eso lo podemos ver ahí en el mismo capítulo 2, versículos del 14, donde dice, porque Cristo es nuestra paz. Perdón, me estoy equivocando, es más atrás, es el 11. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, incluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sabíamos de Dios? ¿Conocíamos? No conocíamos a Dios. Pero cuando nos presentan a Cristo y hacemos nuestra confesión de fe, de que Cristo es nuestro Salvador, Él es nuestro restaurador, Él es el que ha pagado el precio por nuestros papeles, para que entonces obtengamos la ciudadanía del cielo. Por eso dice el texto que ahora ya no somos extranjeros, sino conciudadanos, y somos de la familia ¿de quién? Entonces quiere decir que hubo que hacer un trámite, y ese trámite no lo hizo usted, ese trámite lo hizo Jesús. Amén. Bien, ahora bien, ya que entendimos esta parte que es importante, entonces vemos que no solamente hizo esa parte de que nos dio los papeles, lo que muchos vemos y escuchamos de familiares que están en Estados Unidos y que han pasado años, trabajan ahí, han pasado 30, 40 años y no tienen sus documentos para poder estar establecidos en ese país, y hemos escuchado de mucha gente que ha sido expulsada por no tener sus documentos. ¿Sí me explico? Ahora bien, aquí el pacto, los documentos son para la eternidad. Tú ya eres ciudadano del cielo. Tú eres ya perteneciente a la familia de Dios. Y en eso incluye muchas cosas importantes. A veces nos escuchamos, pues ya soy hijo de Dios, qué bueno, ya Dios pagó por mí, qué bueno. Pero Dios te da además otras cosas. Dice que somos príncipes, somos sacerdocios, somos reales, somos embajadores. Son cargos importantes si tú lo analizas. No solamente somos sus hijos, sino además tenemos puestos importantes en un lugar, en un país que no nos pertenecía, donde no éramos nosotros bien aceptados, porque no conocíamos a Dios. Cuando lo conocemos,
y aceptamos a esa ciudadanía, tenemos todos estos beneficios. Ahora bien, nosotros fuimos excluidos, Cristo pagó por nosotros, Él nos dio nuestros documentos, pero aparte de eso, fíjense ustedes, hay otra parte importante. Dice que Cristo rompió el muro que nos dividía entre judíos y gentiles, de los cuales Él hace un solo pueblo. El versículo 14 del capítulo 2 al 18 habla sobre esa parte, que Él vino a poner esa paz entre esos dos pueblos, entre nosotros como gentiles y entre ellos como el pueblo de Dios, vino a ser uno solo en Cristo. Amén. Así que todos esos judíos que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, con nosotros que hemos aceptado a Cristo, somos ya una familia. Ya no hay muros. Ahora que están de moda lo del muro. Entonces, yo quiero que eso lo lea usted en su casa porque no tenemos mucho tiempo para leerlo. Entonces, 14 y 18 versículos del capítulo 2 de Efesios habla sobre ese muro, que Cristo rompe esa barrera y Él es el que hace de judíos y gentiles un ¿qué? ¿Un solo qué? ¿Una qué? Una familia. Amén. Ahora bien, yo quisiera decirles más adelante lo que dice el versículo 20. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? No solamente que seamos ciudadanos, ni que seamos solamente familia, sino que hay otro propósito también importante. Dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Para poder obtener esta ciudadanía tuvimos que aprender sobre el fundamento en la cual se basa esta ciudadanía, que es Jesucristo. Y este fundamento no fue inventado por los apóstoles, sino fue un fundamento que Cristo estableció y ellos lo predicaron y los profetas lo anunciaron. ¿Sí o no? Si usted ve Isaías profetiza sobre el Señor Jesús, su nacimiento. Amén. Entonces ellos nos están dando la información siglos atrás y se da cumplimiento. Y los apóstoles del Señor, ellos entonces cuando dice hoy en la clase que hemos visto, conocieron a Dios, entonces empezaron a predicar a Jesucristo. Y ahí esa piedra, esa base, ese fundamento que es Jesús, vino entonces a ser parte de nosotros, de la cual ahora tomamos parte. Dice entonces que estamos nosotros edificados. ¿Cuál es el fundamento? ¿Dónde viene el fundamento? ¿Dónde viene? Aquí está. No tenemos que buscar otro lugar. No tenemos que escuchar a más personas. Aquí está el fundamento. Aquí está lo que nos hace tener esos privilegios, lo que nos hace tener esas oportunidades, lo que nos hace ser mejores cada día. Orábamos por un mejor país. Orábamos porque Dios cambie la estructura de este país. Orábamos para que nuestra descendencia tenga una mejor vida. Hace más de 15 años yo escuchaba a un hombre que decía que Dios le había revelado la forma que tiene el país, que es como el del cuerno de la abundancia. Decía que México iba a ser el trampolín para que el evangelio fuera a predicar al mundo. Esto fue hace 15 años. Yo le digo una cosa, yo estoy orando porque se cumpla. Yo no sé si se va a cumplir o no se va a cumplir, pero yo estoy orando para que eso se cumpla, para que este país realmente en esa forma de cuerno de la abundancia realmente sea una abundancia de Cristo para todo el mundo, para que el mundo sea de la familia de Dios. Entonces hay un propósito para ser de la familia de Dios. No solamente, Señor, hazme rico, dame dinero, dame un carro, dame aquello, dame esto, todo. Hay propósitos más importantes que una casa y un carro. Amén. Bien, me voy rápido. El 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Al decir habéis sido edificados, Pablo ubica a los creyentes como integrantes de este edificio y los relaciona íntimamente con Jesucristo.
Ellos pusieron las bases doctrinales tomando a Cristo y sus enseñanzas como la fuente principal y lo que contiene el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí me equivoqué, tuve ahí un problema porque borré lo que había hecho y tuve que rehacerlo y al final ya no me fijé por las prisas. Teniendo respaldo en el Nuevo Testamento también y el respaldo, la autoridad y el fundamento que es Jesucristo. Ahí es donde nosotros, ahora que nos llamamos familia de Dios, pero que Pablo nos menciona como iglesia del Señor, ahora nosotros tenemos un propósito para llamarnos iglesia, familia. Dice que Pablo señala a Jesús como esta piedra o bloque principal que funciona como el punto central de toda la edificación que se alinea y le da forma al edificio. Porque nosotros leíamos en el versículo 21, dice que Él es la piedra angular, termina el versículo 20 y en el 21 dice, en Él todo el edificio que somos nosotros, los que estamos aquí y los que están en otras congregaciones y los que están fuera de este país, en otras congregaciones a nivel mundial, todos somos ese edificio. No solamente Casa de Misericordia, sino todos formamos parte de ese edificio que se va construyendo con nosotros. Porque Pedro menciona, si le da vuelta a su hojita, los que tienen la hojita, dice que Pedro dice que en su defensa él menciona a Jesús como la piedra angular, como la base. Dice ahí en el Salmo 118, 22, dice que declara que Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Él es nuestra base, nuestro fundamento. No hay otro fundamento. Hay muchas doctrinas que nos hablan de otro tipo de fundamento y que la gente es arrastrada por esos fundamentos. Nuestro fundamento está basado en lo que dice la palabra de Dios y que habla de Jesucristo. Amén. No puede haber otro más. No hay otro más. Los mormones sacaron un libro ahí que inventó José Smith, que de hecho dicen que ni él lo escribió porque es de una escritora que se menciona por ahí en la historia del libro mormón, donde en realidad dice que era una novela que ella estaba escribiendo pero que él se la robó. Hasta ahí se los dejo. Y ahí ustedes quieren investigar, investiguen. Entonces no hay fundamentos más importantes que Jesús. Los testigos de Jehová, ¿qué hacen? No, pues es que Jesucristo es un ángel. Alguien me preguntó una ocasión, una compañera que es testigo de Jehová, en ese momento, me dice, oiga Héctor, ¿usted cree que Dios se haya hecho hombre? Y entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La palabra de Dios dice que para Dios nada hay imposible. Cuando yo le di esta respuesta, ¿sabe qué hizo? Ya no me preguntó. Porque para Dios nada hay imposible. Por eso es importante que nosotros conozcamos el fundamento por el cual estamos construyendo este edificio. Somos parte de ese edificio. Somos parte de esta iglesia. El apóstol Pedro dice que somos piedras vivas. Es un templo que se mueve, que tiene vida. Es un edificio que se esparce y crece y crece. Pero eso, yo tengo que entender que yo soy parte de ese edificio. No soy Héctor, no soy el hecho de que yo me diga, es que nací en México y me pongo el moño, aquí la corbatita, a ver si me sale rápido, y diga, yo ya soy mexicano, nada más porque me puse la corbatita y traigo un sombrero y traigo botas. ¿Qué es lo que me hace ser mexicano? Que nací aquí, que tengo documentos que me avalan como mexicano. Amén. ¿Qué lo hace usted cristiano y de la familia de Dios? Su confesión de fe, lo que pagó Cristo por usted y lo que creo yo que usted está haciendo
en el edificio del Señor, que es la familia. Porque todos tenemos obligaciones y responsabilidades delante de Dios. Porque como mexicano yo tengo responsabilidades para este país. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos responsabilidades. Lo que pasa es que ahí como que no nos entra muy bien. Si yo soy de la familia de Dios y digo amén, si yo digo que pertenezco al edificio, en la construcción, que soy una piedra viva, tengo obligaciones, tengo responsabilidades y tengo que cumplir con Dios porque Él ya pagó, Él ya me dio mis documentos. Ahora soy de la familia. Ya no soy extranjero, ya no soy advenedizo, soy su hijo. No soy postizo, porque la sangre de su hijo me ha comprado. ¿Qué nos une los lazos familiares cuando decimos somos hermanos consanguíneos? La sangre del padre y la madre, ¿no? Aquí, ¿qué nos une? La sangre de Cristo. ¿No es así? Somos hermanos. Ok, yo soy negro, usted es blanco, aquella es morena, aquella tiene mejores facciones, otros no. Pero todos somos diferentes, pero somos de la familia de Dios. Esto es lo interesante de Dios. No hace acepción de qué. Aquí entramos todos. No tengo que ser judío. Escuché algo sobre las personas que hay muchas gentes que se hacen judíos últimamente. Ahora no tanto, pero hubo una moda muy fuerte. Y para ser ellos parte de los judíos, pasaban por pruebas más difíciles que los mismos judíos no hacían, para poder ser parte del pueblo judío, o aceptados en cierta forma, pero un bloque muy retirado de realmente de lo que son los judíos. Pero sin embargo se sentían felices, porque dicen, es que ahora ya soy judío. Esa es una ficción. En Cristo no hay ficciones, en Cristo hay realidades. Cristo pagó por mí y pagó por ti. Así que entonces somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Por último, me voy. El 21 dice que nosotros, dice en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo, ¿qué? Santo en el Señor. Esto es lo que se va a construir a futuro, acabar de construir como un templo. Entonces, si nosotros somos esas piedras vivas que somos parte de ese templo, permanezcamos ahí. En el Antiguo Testamento dice que cuando había alguna mancha en algunas habitaciones, dice que mandaban a llamar al sacerdote y decía, él determinaba si era una mancha de contaminación o no. Y entonces cuando decía que había una mancha de contaminación, había que tumbar esa pared y hacer otra nueva. Esto me hace reflexionar a mí. Si yo, piedra viviente, estoy infectando a otras piedras, posiblemente sea yo arrancada. Pero si estoy haciendo lo contrario, que estoy luchando y tratando de edificar y contaminar a otros para que hagan la voluntad del Señor, creo que voy a permanecer ahí por la eternidad. ¿Qué es el propósito de cada uno de nosotros? Estar ahí. Entonces dice que somos esas, en todo, dice, el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y por último dice, en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios y por su Espíritu. Muchas veces escuchamos que nosotros somos templos del Espíritu Santo, que somos morada del Espíritu Santo. Y es porque somos esas piedras vivas donde habita el Espíritu Santo. Somos esas piedras en las cuales estábamos muertos por el pecado, pero ahora vivimos, ahora entendemos por qué dice la palabra que tenemos vida en Jesucristo. Ya no somos piedras que solamente rodaban y se llevaba el viento, pateaba cualquiera. Ahora somos piedras que se colocan en un muro
para ir construyendo el edificio que llegará a ser una iglesia santa, un templo santo para la gloria del Señor. Por lo cual vosotros, dice, sois juntamente edificados por morada de Dios en el Espíritu Santo. Hay un texto que encontré ahí que dice: luchemos para permanecer dentro del edificio que es la iglesia de Cristo. Luchemos, tenemos que luchar, tenemos que permanecer, tenemos que echarle ganas. A veces pensamos que la iglesia, pues con que cumplas, con que estar ahí, doy mi ofrenda y doy mi diezmo, es suficiente. No, el Señor no te pide eso. El Señor te pide que, dice: hijo mío, dame ¿qué? Tu corazón. Antes que tu dinero, antes que tu presencia, ¿qué te pide? Tu corazón. ¿Se lo has dado al Señor? ¿Se lo has entregado? Si se lo has entregado, te voy a decir una cosa: ni te va a costar trabajo ofrendar, ni te va a costar trabajo estar en los servicios, ni te va a costar trabajo decir: pastor, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Ni te va a costar venir a las clases que se dan los domingos antes del servicio. ¿Por qué? Porque le has entregado el corazón al Señor. Porque es lo primero que te pide. ¿Cuántos dicen amén? Bien. En INSTE vimos una clase, nosotros los que tomamos INSTE, que hace una referencia a la iglesia. Dice que la iglesia es universal como también local. La iglesia universal somos todos los que estamos en este planeta. Pero aquí somos casa de misericordia. Aquí así nos llamamos. Y aquí tenemos que trabajar para que Casa de Misericordia pueda crecer y muchos puedan ser alcanzados por Cristo. Porque ese es el propósito de una piedra viva. Invisible como visible. Llegará el momento en que realmente la iglesia invisible, que Dios solamente conoce cuál es, estará ahí estable. Pero mientras, como visibles, tenemos que luchar y trabajar para que podamos permanecer a esa iglesia invisible que solamente Cristo conoce. Y por último, la iglesia de Cristo es divina, pero también es humana. Somos imperfectos, pero luchamos, le pedimos a Dios para que esta humanidad, como dice Pablo, con la cual lucho todos los días, me peleo, porque esta carne hace cosas que mi espíritu no quiere hacer. Y luchamos día con día. Y al vencer esta en Cristo, pasaremos a ser a esa iglesia divina en el Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dios les bendiga. Yo le dejo el lugar a Adrián.